Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo encuentro en el que voy a hablarles sobre dosimetría de fuente externa. Anteriormente vimos que hay sustancias radioactivas en la naturaleza que decaen a estados más estables, produciendo emisiones que pueden ser fotones y partículas, y estos fotones y partículas interactúan con los materiales. La dosimetría consiste en realizar una cuantificación de cuánta energía transmiten estas emisiones a los materiales a lo largo de su interacción. Habíamos definido la tasa de fluencia de energía o intensidad cuando estudiábamos interacción. Consideramos que tenemos una fuente que emite fotones en un punto del espacio y a una cierta distancia podemos calcular esta cantidad que se define como el número de fotones que atraviesan la superficie por la energía que tienen esos fotones, dividido la superficie total que atraviesan y el tiempo considerado. Esta sería como la versión macroscópica de la definición de intensidad. También podemos considerar que estamos en un punto P a una cierta distancia R de la fuente. En este caso, podemos pensar que la sección más oscura que aparece acá coincide con alguna partecita muy pequeña de la superficie de la esfera que estudiábamos antes, esta de acá. En las inmediaciones del punto P, porque el punto P es infinitesimal, entonces no lo atraviesa ningún rayo de ningún fotón, pero sí en las inmediaciones, es decir, en todo este diferencial de área, siguen pasando algunos fotones. Entonces podemos recalcular la tasa de fluencia de energía como la tasa de cambio del número de fotones por su energía por unidad de área. En este caso, lo que estamos describiendo es una característica del campo de radiación. En ningún caso esto nos aporta información relevante o útil respecto del efecto que tienen estas radiaciones sobre la superficie esa que los fotones están atravesando. También habíamos visto que si en el camino interponíamos un absorbente, como en este caso de acá, la intensidad en el mismo punto, es decir, por ejemplo en la cara de un detector, iba a ser igual a la intensidad original en ausencia del absorbente multiplicada por E a la menos mu por X, donde mu es el coeficiente de atenuación lineal y X es el espesor del absorbente que se interpuso. Nos interesa entonces construir una información que nos permita cuantificar cuánta va a ser la energía absorbida por el material, porque esto nos sirve para calcular las dosis que se van a producir sobre nuestros cuerpos cuando están sometidos a la radiación de fotones, y de esta manera podemos deducir cuáles van a ser los efectos biológicos que se producen sobre esos tejidos. Para saber cuánta energía transfiere una radiación a un tejido, tenemos que hacer un balance de energías. Es decir, considerar cuánta entra y cuánta sale. Por ejemplo, si tenemos un conjunto de 10 fotones que llegan a un tejido y salen 8, quiere decir que hay 2 fotones que entregan su energía dentro del material. Y también tenemos que considerar los cambios de masa que se producen en las interacciones, por ejemplo, mediante la creación de pares o la aniquilación, porque en estos casos cambia la cantidad de masa que hay adentro del tejido y hay una equivalencia entre masa y energía, que son dos variantes de una misma cosa. Recordemos que la interacción con la materia se da mediante procesos diferentes en el caso de fotones y de electrones. Para los fotones, los procesos de interacción son el efecto fotoeléctrico, el efecto Compton y la creación de pares, que está asociada también a la aniquilación de un positrón con un electrón. En el caso de los electrones, las interacciones pueden ser por colisión o mediante la producción de radiación de frenado o Bremsstrahlung, y estas dos fórmulas nos permiten calcular qué porcentaje de interacciones se producen de una manera o de otra. Vamos a definir algunas magnitudes dosimétricas. Nos interesan particularmente la exposición y la dosis absorbida, pero vamos a empezar por el kerma. El kerma
corresponde a las iniciales de Kinetic Energy Released per Unit Mass, y es la energía que transfieren los fotones en forma de energía cinética, porque recordemos que en las interacciones se producen ionizaciones y los electrones liberados van a tener alguna cantidad de energía cinética. Entonces, si sumamos toda la energía cinética de estos electrones liberados por la interacción con los fotones y dividimos por la masa del material, tenemos el kerma. Vamos a definir ahora la exposición, que dije que era una de las cantidades dosimétricas que más nos interesaban, porque se puede medir directamente con un instrumento que se llama cámara de ionización, que vamos a ver posteriormente cuando hablemos de detectores. La exposición es la cantidad de carga que se produce en un tejido por unidad de masa. Les dejo acá arriba una definición un poco más compleja para que la puedan consultar. Como la exposición es carga por unidad de masa, la podemos cuantificar con unidades de Coulomb por kilogramo, que se simplifica al Roentgen. Acá pueden ver la equivalencia. Esta cantidad está honrando al descubridor de los rayos X en 1895, que fue Wilhelm Röntgen. Definimos ahora la dosis absorbida, que sencillamente es la cantidad de energía por unidad de masa que absorbe un material. Es muy parecido al kerma, de la cual se diferencia en que en este caso estamos considerando solamente la energía cinética que se deposita completamente en el material sin que haya pérdidas por radiación de frenado. Es decir, la energía cinética que tenían los electrones en la definición de kerma podían disiparse en forma de radiación de frenado que abandona el tejido. Entonces, como no se deposita, no es dosis absorbida. Pero las interacciones por colisiones sí depositan energía en el material y es lo que cuantifica la dosis absorbida. Las unidades para la dosis absorbida, como es energía por unidad de masa de manera análoga al kerma, son joule por kilogramo. A esta cantidad se la denomina Gray cuando estamos hablando de dosis absorbida, en honor a Louis Harold Gray, quien estudió los efectos de la radiación sobre el tejido. Si tomamos la exposición o la dosis absorbida y las derivamos respecto al tiempo, vamos a obtener las tasas de exposición o tasa de dosis absorbida, que se miden en unidades de Röntgen por segundo o Gray por segundo respectivamente. La tasa de exposición se puede calcular para un caso particular, que es el de una fuente puntual y un punto a una cierta distancia de esta fuente, en este caso una distancia r entre la fuente y el punto, según esta fórmula que vemos acá. La tasa de exposición entonces sería el producto de la constante específica de radiación gamma, que depende del radionucleido que esté emitiendo fotones, de la actividad de esta fuente y de la distancia entre la fuente y el punto que estamos evaluando. En cualquier punto a la misma distancia de la fuente, la tasa de exposición va a ser la misma. Los valores de la constante específica de radiación están tabulados en un documento cuyo link vamos a dejar en algún lado. Podemos ver una sección de la tabla donde aparecen los radionucleidos, por ejemplo el carbono 11, el oxígeno 13, el oxígeno 14, el carbono 15, sus respectivos números atómicos en esta columna, el semiperiodo de desintegración, las energías de las emisiones más importantes de fotones, lo que aparece acá como yield, que antes en otra tabla habíamos visto como frecuencia de emisión, y finalmente lo que les comentaba de la constante específica de radiación gamma que tiene unidades de Röntgen por metro cuadrado por o sobre hora y sobre Curies. Entonces, cuando nosotros multipliquemos estas unidades por actividad y dividamos por la distancia al cuadrado, nos va a quedar en Röntgen sobre hora, como veíamos en esta ecuación. Supongamos que conocemos el número de pares de iones que se generan cuando un haz de fotones incide sobre una masa de aire. Si ese valor lo conocemos y lo llamamos J, entonces podemos definir o calcular la exposición como el producto de J por la carga del electrón,
y la dosis en aire como J por la energía de ionización, que es la energía que se necesita para ionizar una molécula de aire, que si el aire es seco es aproximadamente de 34 electronvolts. Si nosotros planteamos estas dos ecuaciones, podemos después hacer el cociente entre ambas, entre la de abajo y la de arriba, y vamos a obtener esta relación. El valor de W sobre va a ser una constante porque este valor es una constante y este también. Lo significativo de haber encontrado esta relación es que a partir de una cantidad que podemos medir a través de una cámara de ionización, la podemos convertir en una cantidad hasta ahora desconocida, que era la dosis en aire, y esto sencillamente multiplicando por una constante que en este caso es de 0,869 centigrade por Roentgen. Acabamos de ver cómo calcular la dosis en aire a partir de la medida de exposición. Si ahora queremos encontrar la dosis o la tasa de dosis en un tejido y no en aire, y contamos con la exposición o la tasa de exposición, nos bastará multiplicar por una cantidad que se llama factor de conversión de exposición a dosis. En el gráfico de la derecha podemos ver valores de este factor de conversión para distintos tejidos o para agua. Como podemos ver, para valores bajos de la energía de los fotones, que son las que están produciendo la exposición y en definitiva la dosis, para valores bajos, el único medio en el cual el factor de conversión se altera relativamente bastante es para hueso y para energías menores a unos 200 keV. Esta gráfica proviene del libro Physics in Nuclear Medicine y en realidad este factor convierte dosis en aire en dosis en tejido. Nosotros acá en realidad lo mostraba porque la gráfica se ve muy bien, y acá tenemos una gráfica más correcta del factor de conversión de exposición a dosis, también para hueso, músculo y agua, donde podemos ver en el eje Y las referencias para agua y músculo. Fíjense que están en torno a agua y músculo entre 0,88 y 0,96, 0,98, mientras que para para hueso se encuentran las referencias de este lado, donde dice el factor para hueso. La tasa de dosis, como corresponde a una fuente que decae en el tiempo, va a tomar esta forma bastante conocida, que es la de la tasa de dosis original o inicial por E a la menos lambda t, donde lambda es la constante de desintegración y t es el tiempo que transcurre entre la tasa inicial y el momento en que deseamos evaluarla. Si integramos la tasa de dosis instantánea en el tiempo, en un periodo de tiempo entre 0 y t, vamos a obtener esta fórmula, que nos va a permitir calcular esa dosis acumulada en un tejido. Con esto completamos lo que quería mostrarles sobre dosimetría de fuente externa. Espero que les resulte útil. Sobre todo espero que no se hayan aburrido extraordinariamente, aunque no estoy muy seguro de eso. Y nos vemos en un próximo video por este mismo canal.